ejecutiva, para quienes es gratificante contar con su asistencia el día de hoy a la mesa técnica Cómo está el Tolima e Ibagué en competitividad, logros y desafíos, donde se abordará el índice departamental de competitividad y el índice de competitividad por ciudades. El ente cameral ha querido brindar este espacio donde hace presencia la máxima autoridad en materia de competitividad, como lo es el Consejo Privado de Competitividad, desde donde se expondrán temáticas que permitirán entender cómo está Ibagué y el departamento del Tolima en este aspecto. Inicialmente invitamos a Mauricio Flores Herrera, nuestro presidente ejecutivo en calidad de encargado, quien dará el saludo de bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Doctor Fabián Bernal López, señores secretarios de despacho de la Gobernación de Tolima y de la Alcaldía de Ibagué, representantes de los gremios económicos, señores rectores, directores de investigaciones de la Academia, señores miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, demás invitados especiales, bienvenidos. Para la Cámara de Comercio de Ibagué es placentero darle apertura a esta importante mesa técnica, agradeciendo de antemano el interés demostrado por el Consejo Privado de Competitividad y el Centro de Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario, quienes contribuyeron en su realización. La competitividad tiene muchas definiciones, muchos niveles, muchos aspectos, y dependiendo del punto de vista donde se mire, cada quien acomoda su definición al sector donde se aplique. A su vez, es sistemática, es decir, un producto de interacción compleja y dinámica entre los distintos actores del desarrollo regional y local, sin desconocer la dificultad que se presenta en el desarrollo de programas y proyectos dirigidos a alcanzar un mayor nivel de competitividad en un entorno. Hace pocos días conocimos cómo está la competitividad acá en la ciudad de Ibagué. Ocupamos el puesto número 16 entre 23 ciudades y en el año 2018 ocupamos el puesto número 15 entre 27 departamentos. ¿Sí? Es por eso que la Cámara de Comercio de Ibagué invitó al doctor Fabián Bernal López, quien es integrante del Consejo Privado de Competitividad, para que nos exponga estos detalles, para que nos aterrice y nos dé ideas claras en qué estamos fallando, en qué estamos mejorando. Sea este momento y sea el escenario para que todos los que participamos de este índice miremos con los pies en la tierra cómo debemos apoyar, cómo debemos aportar, cómo debemos mirar nuestro entorno y nuestras acciones de tal manera que contribuyamos a mejorar ese indicador que lamentablemente en este momento nos afecta enormemente. Bienvenido, doctor Fabián, y que sea este el escenario para que todos reflexionemos acerca del tema. Doctor Fabián, bienvenido. Seguidamente damos la bienvenida a Fabián Bernal López, economista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencias Económicas de la misma universidad, quien antes de vincularse al Consejo Privado de Competitividad hizo parte del equipo de estudios económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde análisis a las y el desempeño de la industria manufacturera en el país. Actualmente se desempeña como profesor de cátedra de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Muchas gracias. Buenos días. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bien, bueno, primero que todo quiero agradecer en nombre del Consejo Privado de Competitividad. ¿Sí? Hola. Ok.
Bueno, en nombre del Consejo Privado de Competitividad y de la Universidad del Rosario queremos agradecerles este espacio que nos abren a nosotros para socializar y compartir con ustedes las dos principales publicaciones que tiene el Consejo Privado de Competitividad, bueno, dos de las tres principales publicaciones que nosotros hacemos cada año, una del índice departamental de competitividad y la índice de competitividad de el día de hoy. Entonces vamos a comenzar a hablar acerca de los resultados del departamento del Tolima. Entonces, en la presentación del IES vamos a hablar un poco acerca del panorama general, por qué es importante medir la competitividad, por qué debería importarnos a todos nosotros. En segundo lugar, vamos a ver un poco cómo es la estructura del índice departamental de competitividad. Seguido a esto vamos a ver los resultados a detalle del departamento y finalmente algunos mensajes finales. Bueno, como les mencionaba en su momento, la competitividad es integral, es decir, que engloba dentro de sí distintos aspectos que hacen o proveen una economía en las necesarias para brindar bienestar a sus ciudadanos y permitir o crear un ecosistema de crecimiento para sus empresas. Es importante principalmente porque la competitividad impacta directamente la variable de productividad, la cual es un indicador que explica el crecimiento de las economías en el largo plazo. Aquí quiero mostrarles de manera gráfica cómo ha sido la evolución del crecimiento de la productividad laboral por hora para el caso de Colombia y Singapur a partir del año 1950. Como ven, ambos países partían de un mismo punto. Pues dale. Y que se va desplazando hacia la derecha es el índice de productividad laboral de Singapur. Como ven, este país ha crecido de manera acelerada gracias al incremento que ha venido experimentando, la evolución que ha venido experimentando en materia de productividad laboral, es decir, el producto que por trabajador genera su economía. Mientras que en el caso de Colombia vemos un rezago, incluso un retroceso en materia de productividad laboral, lo cual explica el bajo crecimiento de nuestra economía en los últimos años. Entonces, en relación a esto, como ustedes en materia de competitividad a nivel internacional, uno lo realiza un instituto en Suiza, que es el indicador IMD, que salió hace poco, en el cual nuestro país, de acuerdo a esta última medición, experimentó un incremento de 6 posiciones. El segundo es el Doing Business, que mide como el ambiente para realizar negocios al interior de las economías. Y el tercero, el más importante, que realiza el Foro Económico Mundial, que es a partir del cual nosotros realizamos nuestra medición subnacional. En relación a esto, entonces, para entender un poco, digamos, por qué nuestra economía se encuentra rezagada en materia de competitividad, es necesario mirar con lupa lo que está sucediendo en las regiones. De ahí entonces que mediciones como el índice departamental de competitividad y el índice de ciudades puedan convertirse en esas herramientas que permitan a las autoridades locales, a los diversos entes que hacen parte de las regiones, tomar decisiones acertadas basadas en la evidencia para cerrar las brechas en materia de competitividad. De hecho, de acuerdo con lo establecido, las metas propuestas en el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, una de las metas que esperamos lograr al año 2030 es cerrar las brechas regionales en materia de competitividad. Es decir, que esas disparidades en términos del desempeño en variables de condiciones básicas, eficiencia de los mercados, innovación y sofisticación,
se cierren. Entonces, acá quiero mostrarles un poco tres variables. Una, la que se encuentra al lado izquierdo de ustedes, acerca de la cobertura de acueducto a nivel departamental. Como ven, Bogotá, la ciudad de Bogotá, es la que más alta tasa de cobertura a nivel de servicio de acueducto presenta a nivel nacional, mientras que Guainía es la más baja, con alrededor del 21% de las viviendas cubiertas por este servicio. El departamento de Tolima actualmente cuenta con una cobertura del 81%. En temas de eficiencia de los mercados y en específico el grado de apertura comercial, La Guajira es el departamento que presenta mayor apertura comercial a nivel nacional con un 58,6%, mientras que Guaviare no registró comercio exterior en 2018. Para el caso particular del departamento del Tolima, la suma de las exportaciones y las importaciones suma cerca del 4% de su PIB. Por último, en temas de sofisticación e innovación, la variable diversificación de la canasta exportadora, que habla básicamente de la cantidad de destinos a los cuales se están llevando los productos que genera cada una de estas economías. Bogotá es la economía más diversificada a nivel nacional, mientras que Vichada es la menor. El departamento del Tolima se encuentra en una posición intermedia con una puntuación de 0.39. Este indicador se distribuye entre 0 y 1. Entonces, estas brechas que nosotros observamos a nivel regional existen a nivel internacional. Entonces, si tomamos como ejemplo esta variable de mortalidad infantil, Valle del Cauca, que es la que presenta menor tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos, tiene una medición cercana o un indicador similar a lo que se observa actualmente en México. El departamento del Tolima, que presenta 18 defunciones de niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, presenta un indicador bastante similar a lo que nosotros observamos actualmente en Egipto. Por último, Casanare, que es el que presenta la tasa de mortalidad más preocupante, que es alrededor de 25, es similar al de un país como Camboya. Amazonas, que es el último de la medición, con 48 defunciones de niños menores de 1 año, presenta una tasa de mortalidad similar a la de un país africano como Níger. Estas brechas entonces en materia de competitividad nos dan una mirada, digamos, al rezago en el tiempo que presentan las economías frente a los países o las economías más avanzadas. Si ustedes se fijan, la medición de mortalidad infantil que corresponde al departamento del Amazonas, que es el peor de la medición, es igual al promedio mundial que nosotros observábamos en 1990. Es decir que en otras palabras, este departamento presenta un rezago de alrededor de 29 años en materia de este indicador. Entonces, para mejorar los resultados como país es necesario que desde las regiones se generen esfuerzos encaminados a que el país en su conjunto pueda avanzar en materia de competitividad. De ahí entonces la necesidad, la utilidad y la conveniencia de mediciones departamentales y de ciudades en materia de competitividad. Estos ejercicios de socialización que nosotros hacemos en las distintas ciudades tienen como fin esto: hacer un llamado entonces a las autoridades competentes, a los entes involucrados, con el fin de tomar acciones que pueden generar mejores resultados para las regiones. En relación a la estructura del IDC, entonces, de entrada quiero comentarles que el Foro Económico Mundial realizó un cambio en su metodología, en la manera en que calculaba su índice tradicional de competitividad a nivel global, y nosotros ajustamos nuestra medición a los parámetros de este último cambio metodológico.
El índice de 2018 no incorpora todavía este cambio metodológico. El único que lo incorpora hasta el momento es el índice de ciudades, que vamos a ver más adelante, pero entonces quiero retomar algunos elementos que hacen parte de esta medición. En cuanto a la estructura, entonces, el índice departamental de competitividad como tal es el resultado de promediar 3 indicadores que corresponden a 3 factores de la medición. El primero de esto, entonces, es el factor que reúne las condiciones básicas, es decir, esas condiciones mínimas que deben garantizar las economías para poder dar ese salto en materia de productividad y competitividad. En este factor, entonces, se encuentran pilares como el desempeño institucional de las regiones, la calidad de su infraestructura, es decir, el acervo de vías, de formación bruta, de capital, que el aparato productivo pueda hacer uso de este para generar valor agregado. El tercero es el tamaño del mercado, es decir, la absorción de la producción interna por parte de la economía. El cuarto habla un poco acerca de la educación básica y media, es decir, de los resultados, de la calidad y la cobertura en materia de educación. El quinto, lo del desempeño en materia de salud, también orientado en materia de cobertura y calidad del servicio. Y sexto, un elemento bien importante que ha tomado muchísima fuerza en la actualidad, y es el de sostenibilidad ambiental. Nuestro segundo factor, que habla de la eficiencia, entonces se encuentran 2 pilares, está conformado básicamente por 2 pilares. El primero es educación superior y capacitación, es decir, es esa formación de capital humano de alto valor, y en segundo lugar se encuentra la eficiencia de los mercados. En este pilar en específico, nosotros nos basamos en los resultados del Doing Business subnacional. Por último, y es como ese tercer escalón o ese último peldaño en materia de competitividad, estamos hablando de ese factor relacionado con la sofisticación e innovación. En este aspecto, entonces, el pilar 9 habla básicamente de la sofisticación hacia las economías de generar valor agregado, y por último, hablamos de temas de innovación y dinámica empresarial, es decir, el desempeño del tejido empresarial y su capacidad para innovar y generar conocimiento. Como les mencionaba hace un momento, el Foro Económico Mundial, en su metodología anterior, basaba, digamos, todo el desarrollo de la estructura del índice en una teoría del desarrollo que establecía que las economías deberían de condiciones básicas, luego pasar de esto a un tema de eficiencia, y por último entonces un tema de sofisticación e innovación, como si el desarrollo o este aspecto de la competitividad fuera tuviera una convergencia lineal. En ese sentido, lo que hacía el Foro Económico Mundial era agrupar los países, las economías, en distintas etapas del desarrollo, y asignaba un peso específico a cada uno de estos factores. En línea con esto, entonces, el Consejo Privado de Competitividad de la Universidad de Rosario, en línea con esto, hicieron 4 agrupaciones para los departamentos del país. Esta agrupación se hizo de acuerdo entonces al tamaño de sus economías y al grado de complejidad de su aparato productivo. De acuerdo entonces a estos 2 indicadores, encontrábamos unos departamentos que se encontraban en una etapa 1, que debían preocuparse en avanzar en materia de condiciones básicas, por caracterizarse básicamente por tener un desarrollo económico bajo. Este segundo grupo, que es el que sigue, está conformado por los departamentos que dentro de su estructura productiva el sector minero energético tiene un peso bastante representativo. En tercer lugar, entonces, se encuentran ese grupo de departamentos de desarrollo intermedio, entre los que se encuentra el departamento del Tolima, que
pueden empezar a pensar un poco más en avanzar en materia de eficiencia, ese factor de eficiencia que les mencionaba hace un momento. Y por último, se encuentran los departamentos de la etapa 4, que son las economías más avanzadas de nuestro país. En específico, entonces, para este grupo, ese factor de sofisticación e innovación iba a tener un mayor peso relativo en el cálculo del índice. Entonces, acá les presento la ponderación que se asignó a cada uno de los factores que les mencioné hace un momento. Entonces, para el caso de los departamentos de la etapa 1, las variables pertenecientes al factor de condiciones básicas pesaban el 60% del resultado final del índice, mientras que para los departamentos de la etapa 4, estos venían a pesar el 30%. Para los departamentos de la etapa 3, que es en específico en el cual se encuentra el departamento del Tolima, entonces las condiciones básicas pesaban el 40%, el factor de eficiencia pesaba un 45%, cerca de la mitad del peso del índice total, y el restante 15% correspondía al desempeño en sofisticación e innovación. Bien, lo vamos a ver más adelante, pero entonces con este cambio metodológico que se experimentó entonces en la medición internacional, todos los factores pesan lo mismo. Entonces, ya entrando en materia, vamos a ver los resultados generales para el departamento del Tolima en el año 2018. Los resultados generales entonces se ubican al departamento del Tolima en la posición número 15 con un puntaje de 4,51 sobre 10. Si ustedes se fijan, se encuentra por debajo del promedio nacional, que está alrededor de 4,82. Bogotá, Antioquia y Caldas, de acuerdo con esta última medición, son las regiones más competitivas del país. En comparación al año 2017, entonces el departamento del Tolima presenta una reducción en el puntaje general al pasar de 4,53 en 2017 a 4,51. A pesar de esta caída leve a nivel de puntaje, el departamento conserva su posición en relación a la medición del año 2017. En relación al pilar de instituciones, el departamento del Tolima se ubica en la posición número 14 con un puntaje de 5,61, baja 3 posiciones en relación al año 2017. El departamento del Cundinamarca lidera este pilar a nivel nacional con un puntaje de 7,33. A nivel de detalle, entonces vemos que el departamento de Tolima presenta un desempeño destacado en materia de las variables relacionadas con seguridad. Si ustedes se fijan, el departamento presenta un buen puntaje en materia de tasas de secuestros, tasa de extorsión, y la variable de homicidios tiene un puntaje de 6,3. También presenta un desempeño positivo en materia de eficacia, requisitos legales y capacidad administrativa y gestión, que habla básicamente entonces de la labor que la gobernación y las autoridades locales realizan a nivel del departamento. Esta variable en específica es medida por el Departamento Nacional de Planeación. Si uno ahora bien, si uno se fija en las variables en las cuales hay grandes oportunidades de mejora por parte del departamento, vemos que hay que avanzar bastante en temas relacionados de autonomía fiscal, que es la capacidad del departamento de financiarse a través de recursos propios provenientes de impuestos y otro tipo de contribuciones. Y asociado, digamos, a esta variable, entonces también hay una oportunidad de mejora en la capacidad local de recaudo, que es como tal entonces la participación de los impuestos, de los ingresos tributarios del departamento y de los municipios como proporción de su PIB.
Otro aspecto entonces está relacionado con las variables de eficiencia del sector judicial. En relación a esto entonces hablamos específicamente de la productividad de los jueces y de la eficiencia de la justicia. Ambos indicadores tienen un puntaje por debajo de 5. Otra variable que vale la pena destacar es transparencia en el uso de las regalías. Este indicador es medido por el Departamento Nacional de Planeación. Pasando al segundo pilar, que es el pilar de infraestructura, el Departamento del Tolima se ubica en la posición número 11 con un puntaje de 4,35 sobre 10. El departamento conserva su posición respecto al año inmediatamente anterior. Los departamentos de Bogotá, Bolívar y Antioquia son los que lideran el desempeño en materia de este pilar. Entonces, el departamento como tal presenta un desempeño positivo en materia de cobertura de la red eléctrica a nivel urbano. También presenta un desempeño positivo en costo de transporte terrestre a aduanas con un puntaje de 8,61 sobre 10 y también en porcentaje de vías primarias en buen estado. Vemos que esta variable en particular es bastante importante porque buena parte de los departamentos del país presentan un rezago significativo en materia de la calidad de su red vial. Ahora bien, frente a los desafíos, y de hecho lo leí esta mañana en el periódico de la ciudad y el departamento presentan desafíos en materia de conectividad aérea. En ese sentido, entonces, presenta su desempeño más bajo en materia de pasajeros movilizados por vía aérea y población potencialmente conectada por vía aérea. De ahí entonces la necesidad de que las acciones que se puedan tomar en materia de conectividad aérea con el fin de mejorar el departamento y la ciudad en materia de conectividad son sumamente necesarias. A continuación entonces también se encuentran variables relacionadas con la conectividad a Internet. Actualmente nosotros estamos hablando de la cuarta revolución industrial, hablando de tecnologías como el Internet de las cosas, y la conectividad de las ciudades y de las regiones al Internet son fundamentales para generar esas sinergias que permitan el crecimiento de las economías. Hay desafíos también en materia de costo de la energía eléctrica, que si bien el departamento presenta una de las coberturas más altas, el costo de este servicio para el aparato productivo es mayor en relación al resto de regiones. Ahora, en relación a nuestro tercer pilar, que es el tamaño del mercado, el departamento del Tolima se ubica en la posición número 18 con un puntaje de 5,26 sobre 10. El departamento pierde una posición respecto al año 2017. Los departamentos, la ciudad de Bogotá y los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca son los que lideran este pilar. Este pilar se compone de dos variables, que la primera es el tamaño del mercado externo, que básicamente es el logaritmo de las exportaciones del departamento, y la siguiente variable, que es tamaño del mercado interno, que es el logaritmo de la interacción entre el PIB más las importaciones menos las importaciones. Si ustedes se fijan, entonces el departamento del Tolima tiene una puntuación de 3,97 en el indicador de tamaño del mercado interno y en materia de tamaño del mercado externo una puntuación de 6,55. Cuando hablamos de tamaño del mercado, entonces estamos haciendo mención a la necesidad que tienen los departamentos de llevar su oferta de productos, de bienes y de servicios al exterior. En particular, el departamento del Tolima entonces se caracteriza por contar con una oferta productiva agrícola bastante importante. De ahí entonces que los esfuerzos que se puedan dar en materia
materia comercial, en este sentido, pueden llevar o conducir que el departamento experimente una mejora en este indicador. En nuestro siguiente pilar, que es el de educación básica y media, el departamento del Tolima se ubica en la posición número 10 con un puntaje de 6,26 sobre 10. El departamento pierde 2 posiciones respecto a la medición de 2017. Los departamentos de Santander, Boyacá y Casanare son los que lideran el escalafón de este pilar. Bien, el departamento cuenta con un desempeño destacable en materia del número de estudiantes por aula, es decir, el hacinamiento por aula frente al número de estudiantes es bastante bajo en este departamento. También se destaca por la calidad de los docentes de los colegios oficiales y la relación estudiantes-docentes, es decir, el número de estudiantes por cada profesor del departamento. Sin embargo, el departamento del Tolima presenta desafíos significativos en materia de coberturas y de inversión en la calidad de la educación. En ese sentido, entonces, es imprescindible crecer en materia de cobertura neta en educación primaria. Este indicador entonces habla de la cantidad de niños entre las edades que corresponden a la educación primaria que se encuentran inscritos en educación de este nivel. Lo mismo sucede en materia de educación preescolar, es decir, la cantidad de niños entre 4 y 7 años que se encuentran matriculados en este nivel de escolaridad. Asimismo, y esta es una de las acciones que desde la gobernación y las alcaldías de los municipios se puede avanzar bastante, es los recursos que son destinados a inversión en la calidad de la educación. Ahora, continuando con el pilar de salud, el departamento del Tolima se ubica en la posición número 19 con un puntaje de 4,93 y en este caso en particular aumenta en 2 posiciones respecto a la medición de 2017. La ciudad de Bogotá, los departamentos de Antioquia y Atlántico lideran el escalafón de este pilar. El departamento en particular presenta su mejor desempeño en materias de mortalidad. Vemos acá entonces que el departamento del Tolima presenta el mejor resultado de la etapa 3 en materia de mortalidad por anemia. Esta mortalidad está asociada principalmente a temas de desnutrición. Presenta también un desempeño positivo porque este indicador es bastante bajo en materia de mortalidad materna y mortalidad infantil. Por otra parte, entonces presenta desafíos importantes nuevamente en materia de la inversión que desde la gobernación y de las alcaldías municipales se realizan en este aspecto. De ahí entonces la necesidad de que la inversión pública en protección integral a la primera infancia incremente dentro del presupuesto departamental y de las ciudades, así como la inversión en salud pública. Otro tema importante es lo concerniente a la infraestructura del sistema de salud y hablo específicamente entonces de la disponibilidad de camas hospitalarias y camas de servicios especializados por cada 100.000 habitantes. Como ven, el departamento presenta un rezago significativo en relación a los departamentos que lideran en esta etapa, en este caso los departamentos de Cauca y Quindío. Ahora bien, en materia de sostenibilidad ambiental, el departamento del Tolima se ubica en la posición número 16 con un puntaje de 5,61 y pierde una posición respecto al año 2017. El departamento de Santander, Casanare y Caquetá lideran el escalafón del pilar.
En relación a este pilar, entonces, los desafíos más importantes para el departamento del Tolima se encuentran en número de empresas con certificación ISO 14001, que es esa certificación en materia ambiental de sostenibilidad ambiental para las empresas. También presenta un rezago en materia de proporción de superficie cubierta por bosque y proporción de áreas protegidas. Es de destacar también que el departamento presenta un buen desempeño en materia de tasa de afectación de desastres naturales, puntajes de 9,61. Eso quiere decir que el riesgo de afectación del departamento en general frente a la ocurrencia de desastres naturales, inundaciones, etcétera, es muy baja. La tasa de deforestación también es una de las más bajas a nivel nacional y es algo muy positivo. Continuando con nuestro pilar de educación superior y capacitación, el departamento del Tolima se ubica en la posición número 16 con un puntaje de 3,78. El departamento pierde una posición respecto a la medición del año 2017. La ciudad de Bogotá y los departamentos de Caldas y Antioquia son los líderes en materia de este pilar. Ahora, mirando a detalle entonces los indicadores que componen este pilar, el desempeño del departamento en materia de educación superior y capacitación es aceptable. Si ustedes se fijan, el puntaje en prueba Saber Pro aún presenta una brecha importante frente al mejor de su etapa, que en este caso es el departamento del Caldas. En cuanto a las variables que es necesario intervenir de manera inmediata, entonces hablamos específicamente de la cobertura en instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad, y en este indicador en específico estamos hablando de la proporción de estudiantes inscritos a educación superior que pertenecen a instituciones universitarias con acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación. También el número de graduados en posgrado en el departamento es bastante bajo. De hecho, hay una brecha significativa en comparación al mejor de su etapa, que en este caso es el departamento del Caldas. Asimismo, la cobertura bruta en formación universitaria es una de las más bajas y presenta un rezago importante frente a departamentos como Quindío, que lidera su etapa. Otro aspecto sobre el cual llamar la atención es el dominio del segundo idioma. Y este indicador es el resultado entonces de el desempeño que obtienen los estudiantes universitarios, los estudiantes de educación superior en el módulo de inglés en sus pruebas Saber Pro. A continuación entonces vamos a ver el pilar de eficiencia de los mercados. Buena parte entonces de este indicador se desprende de los resultados subnacionales del Doing Business. En este pilar entonces el departamento del Tolima se ubica en la posición número 13 con un puntaje de 4,85 y mantiene su posición frente al año 2017. Bogotá, Antioquia y Risaralda lideran este pilar. Bien. El departamento del Tolima entonces presenta un desempeño destacado en el número de pagos de impuestos por año. De hecho, es el mejor en su etapa. Bueno, comparte la primera posición junto con el departamento del Caldas. También presenta un buen desempeño en cuanto a la facilidad para abrir una empresa, es decir, el número de trámites, procesos y procedimientos que debe adelantar una persona a la hora de abrir su empresa. Asimismo, presenta un buen desempeño en materia de facilidad para registrar propiedades. Sin embargo, y este indicador también se desprende de la medición del Doing Business, el departamento es último a nivel nacional en materia de facilidad para obtener permisos de construcción. Yo les mencionaba que este pilar parte en buena medida de los resultados que se obtienen del Doing Business. El Doing Business subnacional lo que hace es establecer escenarios hipotéticos con el fin de medir
la facilidad para hacer negocios al interior de las regiones. En este caso en específico de facilidad para obtener permisos de construcción, el escenario que se plantea entonces es el costo en tiempo y en dinero para construir una bodega de almacenaje. En segunda medida, entonces, el departamento también presenta oportunidades de mejora en su grado de apertura comercial, y era algo de lo que les mencionaba en el pilar de tamaño del mercado, y asimismo como en variables o indicadores relacionados con inserción del sistema financiero, específicamente saldo de cuentas de ahorros, cobertura de seguros. Ahora bien, en el pilar de sofisticación y diversificación, el departamento del Tolima ocupa la posición número 14 con un puntaje de 4,50 sobre 10 y presenta una mejora de una posición frente a la medición de 2017. Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia lideran la medición nacional. Este pilar entonces se compone de 3 variables, que son la diversificación de los mercados de destino, la diversificación de la canasta exportadora y la complejidad de su aparato productivo. En materia de diversificación de mercados, hacemos mención específicamente al número de destinos de exportación a los cuales están llegando productos que salen del departamento del Tolima. La diversificación de la canasta entonces habla específicamente de la variedad de productos y de bienes que desde el departamento del Tolima están saliendo hacia el exterior. Por último, esta variable de complejidad del aparato productivo es un indicador que resulta de una metodología internacional que se inventó un economista muy famoso, Hausmann, que mide el grado de sofisticación que tienen las economías, es decir, la cantidad de valor agregado de conocimiento que es necesario para la generación de productos al interior de las economías. Si ustedes se fijan, el departamento del Tolima obtiene en este indicador una puntuación de 2,29 sobre 10 y presenta un rezago importante frente al mejor de su etapa, que en este caso es Norte del Santander. Frente a innovación y dinámica empresarial, el departamento del Tolima ocupa la posición número 20 con un puntaje de 1,46 y pierde 2 posiciones frente a la medición de 2017. Bogotá, Antioquia y Atlántico son los mejores de la medición. Si se fijan, el departamento del Tolima, las 2, 4, 6, 7 variables que hacen parte de este pilar, el departamento presenta un puntaje por debajo de 3. De ahí entonces la necesidad de mirar con lupa esta serie de indicadores para que el departamento pueda avanzar en este aspecto. En materia de revistas indexadas en Publindex, el departamento del Tolima es el peor de la medición. En materia de registros de propiedad industrial, que es el número de registros que se adelantan ante la Superintendencia de Industria y Comercio, también presenta un rezago importante frente al mejor de su etapa, que es el departamento de Risaralda. Y en investigación de alta calidad presenta también un desempeño, un rezago importante frente al mejor de su etapa, que es el departamento del Caldas. Como ven, buena parte de los indicadores que conforman este pilar están asociados principalmente a los productos o el desempeño que son el resultado de la labor que se adelanta al interior de las universidades. De ahí que destinar una mayor cantidad de recursos en materia de investigación pueden hacer que el departamento presente una mejora en este aspecto. De hecho, la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, el departamento presenta un puntaje de 1,89 sobre 10, el cual se contrasta, digamos, es bastante similar al mejor de su etapa, que es el departamento del Caldas.
Entonces, a modo de resumen, vemos que la presentación es un vistazo general en frente al desempeño del departamento en cada uno de los indicadores que conforman la medición. Vemos que a pesar de que hay un cambio en el puntaje, el departamento del Tolima conserva la posición número 15 en el escalafón frente al año 2017. Los mayores retos para el departamento del Tolima entonces se concentran en los pilares de innovación y dinámica empresarial y en el pilar de salud. En cada uno de estos ocupa la posición número 20 y la 19. A su vez, el departamento también presenta desafíos importantes en cuanto al tamaño de su mercado, en el cual ocupa el puesto número 18, y en educación superior y capacitación, en el cual ocupa el puesto número 16. Los principales rezagos, entonces, si uno mira a detalle el desempeño en materia de innovación y dinámica empresarial, es necesario avanzar entonces en esa creación de conocimiento por parte de las universidades, es decir, el número de revistas que se encuentran indexadas en plataformas de publicación como Publindex, asimismo como en la cantidad de registros de propiedad industrial, que hablan un poco entonces de diseños, patentes y desarrollos por parte de las empresas que son registrados ante las autoridades, y la participación de grandes y medianas empresas, es decir, la creación de un tejido empresarial que cuenten con economías de escala, es decir, que crezcan. En cuanto al pilar de salud, entonces hay serios desafíos en materias de coberturas de aseguramiento, mortalidad materna y camas hospitalarias totales y especializadas. En relación al tamaño del mercado, hablamos específicamente de la necesidad de lograr una mayor inserción en las dinámicas de comercio a nivel internacional. Por último, en educación superior y capacitación, es necesario avanzar en tema de cobertura de las instituciones acreditadas de alta calidad y mejorar aspectos relacionados con la deserción en educación superior y el número de graduados en programas de posgrado. Bien, esta es la presentación general para el departamento del Tolima. ¿Sí? Revistas indexadas. Gracias. Buenos días. Cuando usted nos habla de revistas indexadas, ¿está haciéndose cobertura de revistas universitarias también, de universidades? ¿O solamente en el sector empresarial? Son en Publindex, que es una plataforma internacional de publicación de revistas científicas. En este indicador en específico estamos hablando de las publicaciones que realizan grupos de investigación asociados a universidades. Entonces, Colciencias hace una agrupación de los grupos de investigación de acuerdo, digamos, a la calidad de sus investigaciones, la periodicidad con la cual entonces realizan publicaciones, y esta variable en particular entonces agrupa esa serie de publicaciones que se encuentran indexadas o registradas ante Colciencias por parte de las universidades. El departamento de Tolima tiene aproximadamente 50 grupos de investigación categorizados en la medición de hace 2 años. Bueno, que se estableció Colciencias, que incluso ahora se redujeron en los masculinos. Universidad de Tolima, Universidad de Ibagué, Universidad Cooperativa que represento, tengo una más de la fuente que las otras universidades también. Entonces, yo creo que la fuente, y están registrados nuestros grupos en Colciencias. Se clasifican porque tienen los principales aspectos, muchos publicaciones en revistas indexadas. Es más, en algunas universidades
hemos avanzado a publicaciones no solo que estén referidas en Publindex, sino ISI o Scopus, revistas de alto impacto académico. Entonces sí es importante que revisen la fuente porque no es cero en el departamento del Tolima para 3 instituciones que conozco pues muy bien al respecto. El otro tema en posgrados, realmente la tasa de cobertura en posgrados sí es muy baja y esa es una información que realmente casi que coincide, la evolución de los últimos 10 años en posgrados ha sido mínima y se genera a través de un reporte que hace el Ministerio de Educación Nacional, que debe cruzar en la base como tal, porque también pienso que está un poco bajo, más aún teniendo en cuenta que hay muchos programas en la región que tienen convenio con otras universidades como tal al respecto. Entonces son como ese par de comentarios porque realmente no se compadece y estamos en un tema de innovación y realmente afecta el índice del departamento y estoy segura que se va a contribuir mucho a subir en que ya esté el proceso como tal. Lo otro en términos de deserción, ¿cuál es la fuente de ustedes? ¿Es PA 10 del ministerio? Ya te digo. Sí, es el Ministerio de Educación SPA 10. Ok, porque el departamento ha presentado un índice alto de permanencia, ha ido mejorando sus índices de permanencia estudiantil. Entonces es importante también mirar, puede que la fuente esté en un poco de años atrás, habría que mirar como para tener una consistencia en la proyección. Lo otro, en lo que se refiere a instituciones de educación superior acreditadas de alta calidad, no hay ninguna. También solo sé que la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué ya recibieron visitas de condiciones iniciales y nosotros estamos también para esa visita en la Universidad Cooperativa. Entonces, y otro aspecto importante, haciendo como un cruce de variables, hay algo muy importante que se va a generar a partir de agosto y ya sería para futuro, no lo que tiene que ver con resultados ya antes, como hace el índice, y es del nuevo decreto que se va a expedir del sistema de aseguramiento de calidad en educación superior valor académico agregado. ¿A qué me refiero? Aunque tenemos como departamento un índice alto en desempeño de las pruebas Saber Pro o las pruebas para educación superior, el promedio del departamento es muy bajo. Entonces lo que también hacen las universidades es cuál es ese valor que se genera desde esa prueba longitudinal que hace el ICFES desde la educación media hasta la educación superior, y sería muy importante poder para futuras mediciones incorporarlo, porque eso va a cambiar mucho el panorama. Lo que hacemos en región es recibir estudiantes de desempeño inferior a la media nacional y moverlos hacia un mayor desempeño que se mide a través del logro de aprendizaje en el examen de calidad de educación superior. Gracias. Sí, en relación a la medición de 2018, buena parte de las variables que nosotros incorporamos en esta publicación corresponden al año 2017. De ahí entonces que las mejoras que en el último año y en el año en curso se hayan dado, de manera definitiva van a ser reflejadas en esta nueva medición. En relación a la variable que tú hacías mención de revistas indexadas, o sea, la totalidad, digamos, de los indicadores que nosotros utilizamos para el índice departamental y el índice de ciudades corresponden a entidades oficiales, es decir, entonces recurrimos al Ministerio de Educación, a Colciencias, y en relación a estas variables de investigación, nosotros consultamos entonces básicamente el observatorio que ellos tienen, que compila estas variables en materias de desempeño, en materia de investigación, publicaciones, grupos de investigación, instituciones acreditadas de alta calidad, etcétera. En relación a lo último que tú hacías mención, entonces sí tenemos en el radar el decreto que está a punto de salir, bueno, ya está para incorporación, pero eso va a generar también un cambio a nivel metodológico en el cálculo de las variables que nosotros hacemos. Muchísimas gracias.
A continuación entonces voy a hablarles un poco acerca de los resultados para la ciudad de Ibagué en la medición del índice de competitividad de ciudades del año 2019. En línea con la presentación que les hice hace un momento, entonces vamos a hablar un poco de nuevo de por qué es importante este tema de la competitividad. Voy a mostrarle y esto es fundamental, hablarles de los cambios en materia de estructura del ICC 2019 frente a las mediciones que veníamos haciendo desde el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad de Rosario. Voy a mostrarles entonces los resultados generales para la ciudad, los resultados por pilar y de nuevo algunos mensajes finales. Entonces, en la presentación anterior comencé hablándoles un poco de qué es la competitividad y por qué la competitividad está asociada con un mayor crecimiento de la productividad a nivel de las economías. Si ustedes se fijan en ambos gráficos que les presento en esta diapositiva, relaciona el desempeño en materia de competitividad y el ingreso per cápita de las economías. De ahí entonces que un mejor desempeño en materia de competitividad está asociado directamente con un mayor ingreso per cápita. Asimismo, un mejor desempeño en materia de competitividad por parte de las economías está asociado a una mayor satisfacción de vida de los habitantes. Si ustedes se fijan, Colombia se encuentra en una posición intermedia en ambos indicadores. El rezago frente a los líderes mundiales es bastante significativo. La última medición del IMD muestra que nuestro país aumentó en 6 posiciones, lo cual rompe con la tendencia de los últimos 6 años que venía presentando nuestro país en materia de caída en estos escalafones. Esperamos entonces que esta mejora pueda verse reflejada entonces también en los resultados generales del Doing Business y del indicador que realiza el Foro Económico Mundial. De nuevo, entonces, partiendo de que la competitividad es un asunto integral que involucra diversas variables, entendemos entonces que las regiones son agentes fundamentales entonces para que el país como un todo pueda avanzar en este aspecto. Aquí les presento nuevamente la variable de mortalidad infantil, pero en este caso el comparativo a nivel de las ciudades. Si ustedes se fijan, Cali, que es la ciudad del país que presenta menor tasa de mortalidad infantil, es comparable o presenta un desempeño comparable a lo que nosotros vemos actualmente en países como Costa Rica. Tunja es similar a lo que nosotros vemos en la actualidad en países como Argentina. Bogotá presenta un desempeño similar al del Perú y Riohacha, que es uno de los últimos en la medición, presenta un desempeño en esta variable similar al de Kirguistán. Quibdó, que es la ciudad del país que presenta mayor tasa de mortalidad materna, presenta un desempeño similar al de Namibia, con un número cercano o alrededor de los 33 defunciones de niños menores de 1 año por cada 1000 habitantes. Entonces, de ahí que nosotros, o la necesidad que desde el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad de Rosario, hacemos ese llamado a las regiones con el fin de tomar acciones certeras encaminadas a ese cierre de brechas en materia de desempeño de competitividad. Acá les presento nuevamente entonces lo que es parte de la visión para el año 2030 y en la cual es necesario que todos los actores a nivel regional estén involucrados, que es cerrar las brechas regionales existentes en materia de competitividad. Es decir, que nuestro país a nivel de regiones logre ser un poco más homogéneo frente al desempeño en estos indicadores. Aquí lo que hicimos fue un ejercicio similar al que les presentaba en la primera diapositiva a nivel internacional, pero en este caso para las ciudades del país. Si ustedes se fijan, entonces estamos relacionando el valor agregado per cápita, es decir, la producción
por habitante al interior de las ciudades con el puntaje del índice de competitividad de este año. Como ven, existe una relación directa y positiva entre el valor agregado per cápita y el desempeño en materia de competitividad de las ciudades. Bogotá entonces se encuentra en lo más alto de la distribución, mientras que ciudades como Quibdó, Florencia y Riohacha presentan el mayor rezago. La ciudad de Ibagué se encuentra en una posición intermedia en este gráfico de dispersión. Ahora, si nosotros relacionamos esta misma variable con el indicador de pobreza multidimensional, vemos entonces que hay una relación directa y negativa entre el desempeño en materia de competitividad y los niveles de pobreza multidimensional que afectan a las poblaciones. De nuevo, Bogotá, que es la ciudad más competitiva del país, presenta la menor tasa de pobreza multidimensional, mientras que nuevamente Quibdó, Riohacha y Florencia, que se encuentran rezagadas en materia de competitividad, son las que presentan mayor tasa de pobreza multidimensional. Ibagué se encuentra nuevamente en un punto intermedio en esta medición. A continuación entonces voy a presentarles la estructura general y los cambios a nivel metodológico que experimentó el índice de ciudades en esta última medición y que también van a ser incorporados en la medición del índice departamental que va a salir alrededor del mes de noviembre. En este caso entonces el índice de ciudades, como ustedes bien lo conocen, el primer lanzamiento fue en el año 2018, incorpora 23 unidades geográficas, 7 áreas metropolitanas y 16 ciudades. Las áreas metropolitanas entonces corresponden al área metropolitana de Barranquilla, de Cúcuta, de Bucaramanga, Manizales, Cali, Pereira y Medellín. La ciudad de Ibagué se mide sola. Otro cambio entonces que se realizó frente al año anterior es que la ciudad de Bogotá, el año pasado se medía Bogotá-Soacha, pero en esta nueva medición se mide únicamente la ciudad de Bogotá por separado. Bajo la anterior concepción y el enfoque metodológico que venía siguiendo el Foro Económico Mundial, entonces como les mencionaba, establecían como la senda del desarrollo como un camino lineal, es decir, que las economías debían enfocarse en avanzar primeramente en temas de condiciones básicas, luego avanzar en materia de eficiencia de los mercados y por último pasar a ese tercer peldaño que habla en la innovación y la sofisticación de su economía. Esa concepción entonces basada digamos en una teoría del desarrollo cambió por completo a partir de esta última medición. En ese sentido, entonces, nosotros entendemos la competitividad como un asunto integral, es decir, que las ciudades, las regiones y los países deben atender con el mismo sentido de urgencia cada uno de los pilares que componen esta variable de competitividad como un todo. Es decir, todas las variables son importantes. De ahí que entonces para el cálculo del índice, este es el resultado de promediar los 12 pilares. Por último, de acuerdo entonces con las nuevas corrientes a nivel internacional, y hablando propiamente de este tema de la cuarta revolución industrial y de los avances en materia de conectividad, el pilar de capital humano ya deja de ser un subpilar frente a la medición anterior y comienza a convertirse en un pilar con un mayor peso en esta medición, el cual va a ser incorporado entonces a través de las variables de educación básica y media, salud, educación superior. También entonces toman un peso significativo el desempeño en materia de mercado laboral y sistema financiero. Entonces, la nueva estructura del índice de ciudades es como la que les presento a continuación. En la medición anterior entonces hablábamos de 3 factores únicamente. En este nuevo cambio metodológico pasamos a hablar de 4
factores. Uno que es el de condiciones básicas, y en este entonces encontramos los pilares de instituciones, infraestructura y equipamiento, y el pilar de sostenibilidad ambiental. Un segundo pilar que es el de capital humano, y en este entonces agrupamos una serie de indicadores que miden el desempeño en materia del rol que juegan los individuos dentro del aparato productivo, entendiendo entonces que personas con mejor salud y mejor preparadas son más productivas y tienen mayores capacidades para desarrollar o desempeñar una actividad económica dentro del aparato productivo. En ese sentido, entonces, este factor de capital humano se va a componer de los pilares de salud, educación básica y media, y educación superior y formación para el trabajo. El factor de eficiencia de los mercados entonces se va a componer de los pilares de entorno para los negocios, que este va a basarse específicamente en los resultados del Doing Business subnacional, y de los pilares de mercado laboral, sistema financiero, que es bien importante, y el pilar de tamaño del mercado. Por último, se encuentra el factor de ecosistema innovador, en el cual entonces se encuentran los pilares de sofisticación y diversificación, y el pilar de innovación y dinámica empresarial. Algo, digamos, en lo que hemos insistido bastante es que los resultados de esta nueva medición no son comparables en ninguna medida frente a los resultados del año 2018. ¿Por qué? Porque, como les mencioné hace un momento, el cambio metodológico hace que el resultado final no sean comparables. Bien. Ya entrando, digamos, en materia de los resultados generales, la ciudad de Ibagué se ubica en la posición 16 a nivel de las 23 ciudades y áreas metropolitanas de la medición, con un puntaje de 4,41 sobre 10. Si se fijan, la ciudad se ubica por debajo del promedio nacional, que es de 4,98. En esta segunda medición de nuestro índice de ciudades, Bogotá y las áreas metropolitanas de Medellín y Bucaramanga son las que lideran el escalafón nacional. Si bien entonces los resultados del año 2019 no son comparables a los del año 2018, nosotros hicimos un recálculo para el año 2018 siguiendo el cambio metodológico. A mano izquierda de ustedes entonces se encuentra ese recálculo para el año 2018 comparado con los resultados de la más reciente medición. Si se fijan, la ciudad de Ibagué en este nuevo recálculo mantiene su posición en el puesto 16 en comparación al año 2018. En términos de puntaje, y quiero, digamos, hacer una mención especial a esto, y es que el ranking, o bueno, como tal el índice de ciudades, va más allá de ubicar a las ciudades en una posición, sino que en realidad lo más importante es el puntaje. El puntaje entonces mide la distancia a la frontera. Como tal como está construido, cada uno de los indicadores que hacen parte de la medición sufre una transformación máximo-mínimo. Es decir, que cada una de las variables se estandarizan entre 0 y 10. Lo que ustedes ven en la publicación, en la página web y en los libros corresponde propiamente a eso. No es el dato duro, no es la medición del indicador, sino es el resultado de esa transformación. En ese sentido, entonces, más allá del ranking, más allá de ubicar a las ciudades en una posición o en la otra, lo realmente valioso e importante en esta medición es el puntaje que reciben las ciudades. Si ustedes se fijan, la ciudad de Ibagué entonces presenta una mejora en su puntaje de 0,04 puntos básicos en relación al año 2018. De hecho, la gran mayoría de las ciudades de la medición experimentaron un incremento en su puntaje, excepto el área metropolitana de Bucaramanga, que cayó 0,06 puntos básicos en la medición. Ahora bien, en relación a los resultados por pilar,
¿Qué cambios entonces experimentó este pilar con el cambio metodológico que incorporamos? Entonces este pilar de instituciones se compone de 4 subpilares. Un subpilar que habla del desempeño administrativo, otro de la gestión fiscal, otro de la transparencia y contratación pública y un último que habla acerca de desempeño en materia de seguridad y justicia. En esta nueva medición entonces se incluyen las variables gestión de los recursos, índice de gobierno digital para la sociedad e índice de gobierno digital para el Estado y porcentaje de procesos con un único proponente. Se eliminan las variables, los indicadores de índice de gobierno abierto, que era una variable que calcula la Procuraduría, todavía la realiza, pero ya no es pública. También se elimina la variable de eficacia, requisitos legales, capacidad administrativa y gestión, que era el índice que calculaba el Departamento Nacional de Planeación, y también se elimina la variable de jueces por cada 100.000 habitantes, porque la reemplaza el indicador de productividad de los jueces. Frente a los resultados, entonces la ciudad de Ibagué se ubica en el puesto 16 con un puntaje de 5,16. Presenta una caída de 2 posiciones frente al recálculo de 2018. Bogotá, el área metropolitana de Medellín y la ciudad de Pasto son las que lideran el ranking de este pilar. En relación a los indicadores, entonces ya mirando con mayor detalle qué es lo que sucede, nuevamente y en correspondencia, digamos, a lo que nosotros veíamos en los resultados del índice departamental, la ciudad presenta un buen desempeño en materia de las variables de seguridad. Si ustedes recuerdan la presentación de Tolima en este pilar, el departamento se destacaba precisamente también en materia de estos indicadores. La ciudad de Ibagué entonces presenta un buen desempeño en tasa de extorsión, tasa de homicidios, tasa de hurtos y también en el índice de gobierno digital para el Estado. Hay oportunidades de mejora en la variable de actualización catastral y ese es, digamos, un problema recurrente en la mayoría de los municipios del país, que es la desactualización en materia del catastro de sus ciudades. Nuevamente, entonces, las variables fiscales en corresponsabilidad, digamos, a lo que veíamos en los resultados para Tolima, hay una baja capacidad local de recaudo y una baja autonomía fiscal, es decir, una alta dependencia a las transferencias que realiza la nación. Siguiendo con nuestro pilar de infraestructura y equipamiento, este pilar se compone de 19 indicadores distribuidos en 4 subpilares. Primero habla básicamente de la infraestructura de servicios y de vivienda, en el cual hacemos mención a las coberturas de los servicios básicos. Un segundo subpilar que habla de la conectividad. Un tercero, infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y un último subpilar que es nuevo en esta medición y habla acerca de la oferta cultural. Se incluyen entonces en ese sentido las variables cobertura de alcantarillado, déficit cualitativo de vivienda y número de eventos culturales, recaudo por eventos culturales y bienes de interés cultural, que son esas variables que componen el subpilar de oferta cultural. La ciudad de Ibagué entonces se ubica en el puesto número 12 con un puntaje de 4,98 y pierde una posición frente al recálculo del año anterior. Bogotá, el área metropolitana de Medellín y de Cali lideran la medición de este pilar. Entonces, la ciudad, y digamos que esto también se vio reflejado en los resultados del departamento, presenta un buen desempeño en materia de las coberturas. A nivel nacional, entonces, se destaca por su cobertura en materia de la red eléctrica y la cobertura en acueducto, también por contar con un bajo déficit cualitativo de vivienda, una alta cobertura del servicio de gas natural y de alcantarillado. Sin embargo, presenta serios desafíos en materia de conectividad aérea, nuevamente en corresponsabilidad con los resultados que veíamos en la medición para el departamento del Tolima.
Vemos entonces que la ciudad presenta un bajo desempeño en pasajeros movilizados por vía aérea y también por población conectada por vía aérea. Hay también oportunidades de mejora frente a la oferta cultural. Vemos que este departamento es muy rico en materia cultural, pero esto entonces no se ve reflejado, digamos, en el comparativo con el resto de las 22 ciudades en materia de recaudo por eventos culturales, número de bienes de interés cultural o número de museos por cada 100.000 habitantes. Siguiendo con nuestro pilar de sostenibilidad ambiental, este está organizado en dos subpilares, uno que habla de los activos naturales y el segundo que habla de la gestión ambiental y del riesgo. Se incluyen entonces en este pilar los indicadores de calidad del agua e índice municipal de gestión del riesgo. Se eliminan por considerarlos que no son pertinentes para las mediciones de ciudades las variables de tasa de deforestación, índice de erosión del suelo, tasa de afectación de desastres naturales y proporción de superficie cubierta por bosque. En este pilar en específico, la ciudad de Ibagué se ubica en la última posición del ranking entre las 23 ciudades, con un puntaje de 1,64 sobre 10. Viendo entonces los resultados a nivel de indicador, vemos que a la ciudad le va muy mal en materia de calidad del agua y número de empresas certificados con la norma ISO 14001. Esta variable de calidad del agua es una medición que realiza el Ministerio de Salud. Lo que ellos hacen es tomar muestras de agua de distintos afluentes hídricos de la ciudad y miden entonces las características, las propiedades del agua para consumo humano. En ese sentido, de acuerdo con esta medición entonces que fue suministrada por el Ministerio de Salud, la ciudad fue rankeada en la última posición. En relación al pilar de salud, entonces este pilar se organiza en tres subpilares, uno relacionado con la cobertura, el segundo con los resultados y tercero con la calidad del servicio. Se crea entonces un subpilar que es el de resultados en salud que agrupa, en este caso entonces, los indicadores de mortalidad infantil, mortalidad por desnutrición y mortalidad materna. Y se incluyen la variable de cobertura de vacunación pentavalente y la variable de ambulancias por cada 100.000 habitantes. Esta, digamos que a partir de las mesas de trabajo que nosotros adelantamos con diversas entidades del orden nacional, nos comentaban que contar con una vacuna pentavalente y la vacunación triple bilar puede ser considerado entonces como un esquema de vacunación completo, de ahí que estas dos variables sean las únicas que hacen parte en la medición. Ibagué entonces se ubica en este pilar en la posición número 17 con un puntaje de 4,9 y sube 2 posiciones frente al recálculo de 2018. En relación a los indicadores, entonces, nuevamente en corresponsabilidad con lo que veíamos en los resultados del departamento, a la ciudad le va muy bien en temas de mortalidad por desnutrición, mortalidad materna, mortalidad infantil y número de ambulancias por cada 100.000 habitantes. Pero de nuevo, los problemas del departamento entonces se ven reflejados también a nivel de la ciudad y es una baja inversión pública en protección integral a la primera infancia y de nuevo materias de variables relacionadas con infraestructura hospitalaria, en este caso camas hospitalarias estatales y camas de servicios especializados, asimismo como la inversión en salud pública. En el pilar de educación básica y media, entonces en este caso se elimina la variable estudiantes por aula porque consultando un poco con la literatura económica a nivel internacional no hay una causalidad directa frente a que el número de estudiantes por salón de clase haya una corresponsabilidad directa en materia de calidad de la educación, de ahí que se haya eliminado. Este pilar entonces se reorganiza en dos subpilares, uno que habla de la cobertura
y otro de la calidad. La ciudad se ubica entonces en la posición número 11 con un puntaje de 5,91 y pierde 3 posiciones frente al recálculo del año 2018. La ciudad, y al igual entonces que en el departamento, presenta un buen desempeño en la relación del número de estudiantes por número de docentes, presenta un desempeño aceptable en materia de cobertura en educación media y en deserción escolar en educación básica y media. Por otra parte, entonces presenta serios desafíos en materia de cobertura neta en preescolar, que es una de las variables que también identificábamos en la medición departamental, y también en materia de los recursos que desde el gasto departamental y municipal se están destinando a la inversión en calidad de la educación. Asimismo, se presentan entonces oportunidades de mejora en materia de cobertura de la educación primaria. Siguiendo con nuestro pilar de educación superior y formación para el trabajo, este se reorganiza en 4 subpilares. El primero habla de la cobertura, el segundo de la calidad, el tercero habla del dominio del segundo idioma y el cuarto de un indicador que se desprende de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Específicamente estamos hablando de la formación técnica y tecnológica. ¿Qué cambios hay? Entonces se crea el subpilar de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que habla específicamente entonces de variables relacionadas con el SENA, la formación que adelanta esta entidad en el orden regional, y se incluyen también variables de proporción de estudiantes en instituciones de educación, de formación para el trabajo y el desarrollo humano, y también en instituciones certificadas y egresados del SENA, vinculados laboralmente. La ciudad entonces se ubica en el puesto 14 a nivel de las 23 ciudades con un puntaje de 3,59 y conserva su posición frente al recálculo del año anterior. A nivel de las variables, entonces hay un buen desempeño en los resultados generales de las pruebas Saber Pro. Esta variable entonces corresponde al promedio de los resultados de todos los estudiantes que presentaron esta prueba en el núcleo básico que es razonamiento cuantitativo, etc. Y presenta desafíos en materia de cobertura de instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad. Como mencionaba en su momento, en el departamento y en la ciudad en particular no hay una universidad acreditada de alta calidad. Entonces de ahí que si uno pudiese hacer ese acercamiento a la academia para lograr esa certificación, esa acreditación de alta calidad, se ve reflejado sustancialmente en los resultados generales de la ciudad y del departamento en materia de este pilar. También en materia de graduados en posgrado, entonces aumentar la oferta educativa en materia de programas de posgrado, es decir, de especializaciones y maestrías, pueden representar entonces una mejora en materia de este pilar, así como la cobertura bruta en formación universitaria, es decir, la proporción de personas con edad para la educación universitaria inscritas a instituciones o a educación superior. En relación a nuestro pilar de entorno para los negocios, entonces este se basa únicamente, exclusivamente con los indicadores que se desprenden del Doing Business. Hay un cambio también, y es que la variable grado de apertura comercial se mueve al pilar de tamaño del mercado. Entonces, esta como tal entonces va a medir la facilidad para abrir una empresa, para registrar propiedades, para obtener permisos de construcción y pago de impuestos, que son los 4 pilares en específico que tiene esta medición subnacional. Ibagué se ubica en el puesto número 20 con un puntaje de 6,54. Como vemos, y digamos, lo veíamos también en el análisis departamental, hay amplias oportunidades de mejora en materia de facilidad para obtener permisos
de construcción. En la presentación anterior les hablaba un poco de que esta medición subnacional se parte de escenarios hipotéticos. En este caso, facilidad para obtener permisos de construcción, entonces se hablaba del costo en tiempo y en trámites para construir una bodega de almacenaje. En relación al pilar de mercado laboral, entonces este se reorganiza en dos subpilares. Uno es el desempeño del mercado laboral y un segundo subpilar que es nuevo y es la utilización del talento. Hay un elemento chévere en este pilar de mercado laboral, es que se incluyen variables de género, es decir, de cómo se da esa inserción de las mujeres en el mercado laboral en materia de salarios y tasas de empleo. En general, entonces, la ciudad de Ibagué se ubica en la posición número 14 con un puntaje 5,25 y pierde una posición frente al año anterior. Si miramos a nivel de los indicadores, la ciudad de Ibagué presenta un buen desempeño en materia de brecha en tasa de desempleo entre hombres y mujeres, es decir, la tasa de desempleo para los hombres y la tasa de desempleo entre las mujeres es reducida la brecha entre las dos. Asimismo, esto se ve en materia de brecha de participación laboral entre ambos géneros. No obstante, si bien hombres y mujeres tienen una inserción similar en el mercado laboral, hay una alta disparidad en materia salarial entre lo que devenga un hombre promedio en la ciudad y lo que reciben las mujeres. Asimismo, la ciudad presenta una oportunidad de mejora en materia de tasa de desempleo. Actualmente, entonces, la tasa de desempleo para la ciudad se ubica en un rango de 2 dígitos. Y lo mismo en materia de formalidad laboral. Es decir, entonces, la proporción de gente trabajadora que cotiza a salud y pensión. Continuando entonces con nuestro pilar de sistema financiero, este se organiza entonces en materia de cobertura y profundidad. Se incluyen las variables profundización financiera, la cartera comercial y se eliminan la variable saldo de cuentas de ahorro por considerarse que no explica o no está correlacionada ampliamente con temas de competitividad. En este aspecto, y la ciudad presenta un desempeño positivo, se ubica en el puesto número 9 con un puntaje de 5,28, aunque pierde una posición frente al recálculo del año anterior. La ciudad presenta entonces un buen desempeño en materia de cobertura de establecimientos financieros, es decir, el número de sucursales financieras y bancarias como proporción de la población habitable, y también un buen desempeño en materia de profundización financiera de la cartera comercial, es decir, el número de cuentas corrientes por cada 1000 habitantes. Sin embargo, la cobertura de seguros es baja. Este indicador corresponde entonces a la prima de seguros por las cuales las empresas están aseguradas como proporción del PIB o, bueno, en este caso, el valor agregado de la ciudad. Siguiendo entonces con el indicador tamaño del mercado, entonces este conserva su estructura de mercado interno y mercado externo y se incluye dentro de este grado de apertura comercial. En este pilar, entonces en general, la ciudad de Ibagué se ubica en el puesto número 18 con un puntaje de 3,50 y pierde 4 posiciones frente al recálculo del año anterior. Frente al indicador de tamaño del mercado externo, entonces la ciudad presenta una mejora frente al año 2018 con un puntaje de 6,86 sobre 10, aunque presenta un bajo grado de apertura comercial. Es decir, ¿qué es lo que sucede?
Tamaño del mercado externo es el logaritmo de sus exportaciones, es decir, el valor neto de lo que vende al mercado externo, mientras que el grado de apertura comercial habla específicamente del peso relativo de las exportaciones y las importaciones dentro de su economía. Si bien entonces la economía exporta, este monto exportado como participación de su valor agregado es reducido. En relación al pilar de sofisticación e innovación, este se divide en los pilares de sofisticación y diversificación y mantiene su estructura frente al año 2018. En este, entonces, la ciudad de Ibagué se ubica en la posición número 13 con un puntaje de 4,85 sobre 10 y pierde una posición frente al año anterior. La ciudad entonces presenta un buen desempeño en materia de la diversificación de mercados de destino, es decir, el número de países a los cuales productos que se generan en la ciudad se llevan al exterior, pero presenta un bajo grado de complejidad de su aparato productivo, es decir, entonces del nivel de sofisticación de conocimiento requerido para la generación de valor agregado. Por último, entonces en nuestro pilar de innovación y dinámica empresarial, este se divide en 3 pilares: investigación, registros de propiedad industrial y dinámica empresarial. Se incluye en esta nueva medición el número de investigadores per cápita. Como ven, la ciudad de Ibagué se ubica en el puesto número 18 con un puntaje de 1,35 sobre 10 y pierde 4 posiciones frente al recálculo del año anterior. De nuevo, en corresponsabilidad con lo que nosotros veíamos en la medición departamental, entonces nuevamente a la ciudad no le va muy bien en el número de revistas indexadas en Publindex, en el número de registros de propiedad industrial y en investigación de alta calidad e investigadores per cápita. ¿Qué es lo que sucede, digamos, con estas variables? Para efectos de que sean comparables es necesario que sean ponderadas por el tamaño de la población. Es decir, si yo tengo una ciudad como Bogotá con cerca de 8 millones de habitantes y esta ciudad entonces cuenta con 10.000 investigadores con doctorado, este número de investigadores como proporción de su población es bastante bajo. De ahí entonces que sea necesario para efectos de comparabilidad, porque no todas las áreas urbanas tienen el mismo tamaño, que estas variables sean ponderadas por cada 100.000 habitantes. ¿Bien? En relación a los mensajes finales, entonces, si bien la ciudad de Ibagué presenta una mejora en su puntaje general, que es bastante positivo, lo que quiere decir entonces que la ciudad está avanzando en materia de competitividad, la ciudad conserva la posición número 16 del ranking general frente a la medición del año anterior. De nuevo, y es un mensaje bastante importante, cuando ustedes tengan la oportunidad de consultar estos índices, no se fijen tanto, digamos, en la posición, sino en el avance de los puntajes. Eso es verdaderamente lo que está reflejando el avance o el rezago que están experimentando las regiones en materia de competitividad. Los mayores retos de la ciudad entonces se concentran en los pilares de sostenibilidad ambiental, en el cual ocupa la última posición del ranking entre las 23 ciudades, y era por la variable que les mencionaba hace un momento acerca del tema de calidad del agua. Sería bueno entonces que algunos representantes de la ciudad pudiesen acercarse al Ministerio de Salud e identificar efectivamente qué es lo que está sucediendo con este indicador. En innovación y dinámica empresarial, la ciudad se ubica en el puesto 18 y en ambos pilares obtiene un puntaje por debajo de 2. También la ciudad es última entonces en materia de calidad del agua, como lo mencionaba hace un momento, y en el número de revistas indexadas en Publindex. Por otra parte, también existen o se observan oportunidades de mejora entonces frente al tamaño de su mercado externo,
en el cual obtiene un puntaje de 3,5 sobre 10 y ocupa la posición número 18 del ranking, lo cual es explicado entonces por el bajo grado de apertura comercial de su economía. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está adelantando un programa de apoyo a las regiones con el fin de identificar oferta exportable potencial a nivel de las regiones. De ahí entonces que las autoridades de la gobernación y de los municipios que hacen parte del departamento puedan acercarse, digamos, ante las entidades del orden nacional competentes en materia de comercio exterior con el fin de potenciar la inserción del departamento y de la ciudad en el mercado externo. Por último, y es en el pilar de entorno para los negocios, la ciudad ocupa la posición número 20 del ranking por su bajo desempeño en facilidad para obtener permisos de construcción. De ahí que entonces una mirada juiciosa y minuciosa al tema de licencias de construcción puede representar entonces también una mejora significativa de la ciudad en próximas mediciones. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado especial el día de hoy y los invitamos a de unos 5 minutos para que nos pueda acompañar un momento con medios de comunicación. Después vienen las intervenciones, las preguntas. Hola.